Muy buenas noches, profesor Julio Chuecos. Un gusto saludarlo por este medio. Igualmente a todo el equipo de la especialización. Desde este espacio soy Silvia Moreno y voy a explicar para ustedes la prioridad de los hechos y la equidad dentro del proceso laboral. Quisiera dar pie a la exposición haciendo mención al trabajo del catedrático Javier Arévalo de la Universidad Peruana San Martín de Porres y la Academia de la Magistratura, publicado en el 2018, el cual se denomina Principios del Derecho Laboral, el cual se refiere a que en el estudio de los principios laborales, ellos no deben confundirse con principios inspiradores de la legislación, con aquellos que son reglas de mero procedimiento, pues ambos deben ser claramente identificados para su correcta aplicación por los operadores de justicia en materia laboral. Así tenemos en esta lámina un cuadro comparativo entre los principios rectores del derecho del trabajo en derecho positivo y tenemos los principios rectores del procedimiento laboral en materia adjetiva. En el derecho objetivo tenemos la justicia social, la solidaridad, la intangibilidad, la progresividad de los derechos y beneficios, el principio de la realidad sobre las formas de apariencias y renunciabilidad de derechos laborales, indubio pro operario, discriminación, igualdad y equidad de género. Y tenemos los principios rectores del proceso laboral, que son la uniformidad, la brevedad, la gratuidad, la celeridad, oralidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad sobre los hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso, sencillez, eficacia, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía e independencia, entre otros. Como se podrá observar, hay algunos principios que de manera técnicamente o lingüísticamente se escuchan similares unos con respecto a los otros, como el principio de la realidad sobre las formas y apariencias y el principio de la prioridad sobre los hechos en materia procedimental. Y también tenemos el principio de la igualdad y la equidad de género en materia de derecho objetivo, y también conocemos de ese término en materia de procedimiento. Pero veamos entonces en qué consisten los unos y los otros. El principio de la equidad en el derecho objetivo. Este principio está garantizado en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Trabajo y hace referencia a aquella garantía que se ofrece para acabar con la desigualdad de género laboral, promoviendo medidas y acciones que equiparen las reglas del juego para hombres y mujeres. Y esto implica que ambos sexos compartan un mismo punto de partida en lo que a derecho se refiere a las oportunidades, al trato, a la capacitación, al ascenso, a la estabilidad laboral, a la formación profesional y a su remuneración. El mismo está garantizado pues en el artículo 20 de la Ley Orgánica y se refiere entonces a esa igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el ejercicio del derecho del trabajo. Ahora bien, el principio de la equidad dentro del derecho adjetivo. Este hace referencia pues al equilibrio procesal. Este es un principio que se desprende del derecho a la tutela judicial efectiva y la síntesis de esta garantía es encomendada al órgano jurisdiccional. La igualdad procesal o equilibrio procesal en términos jurídicos normativos se refiere a la integración de aspectos formales y materiales en los órganos jurisdiccionales. Entonces, vemos por acá que esa equidad o equilibrio procesal contempla unos aspectos formales y unos aspectos materiales. Los primeros hacen referencia a las garantías que integran el derecho a la defensa y los segundos vienen a ser aquellas medidas que impiden la indefensión de las partes. Entonces, ¿en dónde se observa la equidad procesal? Bueno, ambos aspectos derivados de la tutela judicial efectiva se han venido localizando en áreas muy concretas de la estructura y de las reglas de la ordenación del proceso. Específicamente en las oportunidades de alegación y defensa,
en materia también de emplazamiento y notificación de las partes, la consecución de la igualdad sustancial entre las partes que implican la prohibición de indefensión de la parte más débil en la relación del trabajo. Y también se ciñen fundamentalmente a las reglas sobre la prueba. Entonces, sobre este particular, es necesario hacer una breve ojeada a las prescripciones normativas y a la jurisprudencia constitucional sobre este tema, lo cual va a permitir que se hagan una idea de la extensión y el alcance práctico de este principio de igualdad procesal en sus diversas manifestaciones. La prioridad de los hechos. Este es un principio también que encontramos dentro del derecho objetivo. Se encuentra contemplado en el artículo 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 18, numeral 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en reiteradas jurisprudencias de la Sala Constitucional. Acá hago mención de una de fecha 14 de marzo del año 2008. Este principio es aquel que señala que debe prevalecer la realidad sobre las formas o apariencias. Este es un principio ideado por el legislador con el propósito de desvirtuar aquellos contratos de naturaleza civil o mercantil que tienen como propósito desvincular al patrono con las obligaciones que tiene con los trabajadores. Bien lo señala el artículo 48, ordinal 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es necesario observar bien la prioridad de los hechos para desvirtuar lo que se conoce como una especie de tercerización. El derecho laboral puede desconocer contratos o convenios fraudulentos destinados a simular una relación laboral mediante la utilización de formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil. Pues esto tiene unas consecuencias bien importantes en la aplicación de la legislación laboral, ya que de haberse demostrado el acto fraudulento, entonces tiene la obligación el patrono de incorporar a la nómina de la entidad del trabajo a aquellos trabajadores tercerizados y por tanto podrían gozar de inamovilidad laboral hasta que sean incorporados efectivamente a la entidad laboral. Entonces, por aquí tenemos así la importancia de establecer este principio de la realidad sobre los hechos. Pero, ¿cómo se aplica ese principio en materia procesal? Es la lámina que tenemos acá. La prioridad de los hechos en materia adjetiva, procedimental. Entonces, nos va a hacer referencia a la etapa probatoria de un proceso. Este principio es un postulado que nos va a señalar cómo debe desarrollarse el proceso laboral para lograr sus fines. Y se hace en base también al principio del iure novet curia, traducido comúnmente como que el juez conoce el derecho y esto le va a permitir a él determinar el derecho aplicable a una controversia sin consideración a las normas invocadas por las partes. De acuerdo con el trabajo realizado por el profesor Javier Arévalo de la Universidad del Perú, nos habla de este principio llamándolo principio de veracidad. Y dice que es aquel en el que el juez debe buscar a través del proceso la verdad de los hechos entre los que manifiestan los litigantes. En estos casos, la versión de las partes puede ser no siempre una información adecuada, sea por error de apreciación de quien litiga de buena fe o que invocando ciertos hechos no se corresponden al derecho, o porque uno de los sujetos del proceso pretende inducir en error al juez con informaciones falsas o distorsionadas. Entonces, este principio de veracidad se aplica en todos aquellos casos en que exista discordancia entre los hechos discutidos y los documentos presentados. Ahora bien, la moderna doctrina procesal considera que hoy en día ha quedado superado el viejo criterio de búsqueda de la verdad a través del proceso y actualmente lo que se busca es la verdad procesal, según la cual por medio del proceso se debe lograr una verdad que sea lo más cercana posible a los hechos reales. Esta verdad procesal, sin una etapa probatoria bien desarrollada, podría no coincidir con la verdad real. Sin embargo, esta disconformidad resulta atribuible a las partes en la medida que no cumplen con las cargas probatorias que le correspondan. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.